Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré. Cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón Buenas tardes, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.
Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos las gracias por un día más de vida. Le damos la gloria y la honra a Él porque, como dice la Escritura, para siempre es su misericordia que nos permite estar un día más delante de su presencia para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Recuerde lo que dice la Biblia, que fuimos creados para alabanza de su nombre. Quiere decir que cada uno de nosotros fue creado con un propósito, y el propósito de alabar su precioso nombre, porque se nos ha sido revelado el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice la Escritura que todo lo que hacéis de palabra y de hecho se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué causa? Porque Él fue el que vino a morir por culpa de cada uno de nosotros. Por culpa de nosotros, podrá preguntarse usted. Sí, porque dice la Escritura que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que necesitábamos el rescate, y el rescate tenía que hacerlo el mismo Dios de la gloria. No, Dios no le dio esta comisión a nadie más, sino que Él mismo se vistió de carne. Recuerda lo que dice la Biblia, que Dios es un espíritu. Necesitaba un cuerpo de carne para poder andar en este mundo natural, porque por eso es que nosotros nos movemos. Siempre decimos esta expresión, que nosotros no somos casa, somos habitantes, habitamos en esta casa. Esta es la casa preparada por Dios para que nosotros nos podamos mover en medio de este mundo. Por eso cuando una persona muere, realmente no muere su alma, simplemente lo que deja de estar preparado para que el alma viva es el cuerpo. El cuerpo es el que tiene que bajar a la tierra. Es decir, el cuerpo ya no está apto, para explicarlo un poco más claro, ya el cuerpo no está apto para esa vida que es el alma, lo que Dios ha puesto en su corazón. Por eso el Señor se vistió de carne en un hombre llamado Jesús y vino y tuvo compañerismo con nosotros, como dice la Escritura, que Él se vistió de carne, así como usted y como yo, un hombre y una mujer sencilla, así se vistió el mismo Dios de la gloria, como dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Usted se podrá preguntar, pero Dios no lo pudo haber hecho de otra manera. En realidad, el Señor venía a darnos un ejemplo, y eso es lo que dice la Biblia: ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. El mismo Señor vino a este mundo a demostrarnos a usted. Recuerda la comisión fue para salvarnos, porque estábamos en pecado, estábamos muertos, y muerte es separación eterna de Dios. Pero vino ahora a este mundo a demostrarnos que sí se puede vivir como dice la palabra, sí se puede dar el cumplimiento a lo que dice la Biblia. Pero hay unos pasos que seguir, eso lo hemos explicado muchas veces, cómo el hombre tiene que, por supuesto, arrepentirse. Para arrepentirse primero hay que reconocer. Usted no se va a arrepentir de algo que usted no reconozca, porque eso sería manufacturar algo. Pero cuando usted reconoce que ha fallado, en este caso usted reconoció que ha pecado delante de los ojos del Señor, usted necesita reconocerlo para poder arrepentirse. Porque el reconocer es el efecto de arrepentirse. Por eso es que usted se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona, como dice la palabra del Señor, agarra sus pecados y los tira tras sus espaldas a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Entonces el hombre se arrepiente, el hombre y la mujer se arrepiente de sus pecados, de sus transgresiones, como lo dice la Biblia, y viene Dios, lo perdona, ahora lo limpia. Es un proceso por el cual Dios pasa al hombre y a la mujer, porque lo tiene que llevar a un punto en el cual Dios mismo, porque ese es el punto, esa es la razón principal, que Dios mismo viene a morar en el corazón del creyente. Por eso dice la palabra que ¿qué casa me edificaréis? Dios no habita en templos hechos de mano. Por muy bonito que sea el templo, Dios no habita en templos
hechos de manos humanas. Dios habita en un cuerpo de carne, pero ese cuerpo tiene que estar preparado para poder Él venir a morar en el corazón del creyente, porque Él quiere tomar el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, el mismo Señor nos dijo: hijo mío, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Dios quiere tomar el corazón donde se toman las decisiones. Muchas personas piensan, y esto es algo explicado científicamente, que es en la mente donde se toman las decisiones. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, Dios en su sabiduría nos explicó que todas las cosas buenas y las cosas malas salen es del corazón. Por eso Dios quiere limpiar es el corazón. Al limpiar el corazón, todo lo demás es purificado. Porque si en usted está el Espíritu de Dios, viene el Espíritu del Señor a tomar control y dominio. Recuerde que nosotros somos seres trinos. Nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Pero Dios, al tomar el alma, sujeta esta carne. Porque dice la Biblia que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso el mismo Señor vino a hacer este proceso, a demostrarnos que sí se puede vivir en este mundo que está puesto en maldad, según la Escritura. Sí se puede vivir piamente, es decir, vivir de una manera correcta, como el Señor pide por su palabra. Porque muchas personas piensan que Dios no pide. Sí, claro que sí, Dios pide. Y Dios es exigente, déjeme decirle, no es que pide, es exigente y muy delicado es el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Porque nosotros no nacimos a este mundo para hacer el mal. Nosotros nacimos para manifestarlo a Él. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que manifestó Él? A Dios. Eso fue lo que Él manifestó. La esencia de Dios, que es el amor. Ahora Él quiere que usted y yo tomemos decisión. Recuerde, Él no nos va a obligar. Él nos hace el llamado. Si hoy oyeres su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor nos hace el llamado para servir. Porque fuimos creados para adorarlo. Esa es la razón por la cual el hombre y la mujer fue creado, para adorarlo. Y fue tanto su amor allá en el principio con Adán y Eva, antes del pecado. Recuerde eso, antes del pecado. El Señor, dice la Biblia, bajaba a la hora de la tarde para tener compañerismo con sus hijos. ¿Por qué causa? Porque Dios siempre ha querido tener compañerismo con nosotros, con su creación, con sus hijos. Por eso nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance por obedecer su palabra. Ahora, esto no es algo humano, recuérdelo. Nosotros tenemos que cumplir, darle cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor, porque fuimos los llamados por Dios. Entienda bien eso, somos llamados parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Eso es como lo aclara, lo especifica la Biblia, que todos somos parte, todos sus hijos, todo aquel, es bueno entender esto, todo aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tiene su lugar en el cuerpo del Señor. ¿Qué lugar es? Solo Dios se lo puede revelar a usted. Pero usted tiene que estar interesado en buscar para qué lo llamó el Señor. Nosotros no simplemente fuimos llamados para creer la palabra y bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. Eso es una parte. Pero la otra parte es que usted tiene que ser posicionado. Porque si usted es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que ser colocado en el lugar correcto para el cual usted fue llamado. Porque se imagina, esto lo hemos explicado, se imagina que usted sea un ojo, pero esté colocado en su mano. Eso es algo equivocado.
De igual manera somos nosotros. Si nosotros somos dedos, tenemos que estar en el lugar correcto. Y recuerde, la mano tiene 10 dedos. Usted tiene que saber si es a la derecha o a la izquierda, qué dedo es, cuál es su función. Todo eso lo da el Señor por revelación. Pero tiene que haber un interés. El hombre tiene que interesarse por las cosas de Dios. Porque Él quiere. Dios quiere, como le dije hace un momento, tener compañerismo otra vez con nosotros. Pero hay una preparación. Eso no es así solamente. Tiene que estar preparado porque se va a encontrar es con el Señor. Y dice la Biblia que no me puede ver hombre y vivir, porque Dios es 3 veces santo. Quiere decir que para poder entrar delante de su presencia, tenemos que estar santificados, tenemos que tener de su misma naturaleza. Por eso es la importancia de nosotros hoy vivir como Dios pide que vivamos, de una manera correcta, dándole cumplimiento a la constitución de Dios, que es la Biblia, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para poder tener ese compañerismo con el Señor. Porque es muy importante que nosotros podamos ver a Dios delante de nosotros, Dios presente hoy. No podemos hablar de un Dios histórico, no podemos hablar de un Dios del futuro. Tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo, lo que Dios está manifestando en el día de hoy. Porque déjeme decirle algo, Dios sigue hablando, Él no ha dejado de hablar, Él no ha dejado de predicar, Él no ha dejado de traernos su revelación. Él siempre nos ha dado cada vez más de su revelación. El interés de parte de Dios no es que usted sea un sabelotodo o que usted tenga mucho conocimiento, no. El propósito de Dios es que usted pueda verlo a Él manifestado hoy, porque tiene, como le dije hace un momento, tiene que ser posicionado. Y usted no podrá ser posicionado si en usted no hay un interés. Usted tiene que estar interesado en las cosas del Señor. Esto es para los que han tomado ya decisión con el Señor, están caminando con el Señor y han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, aquella persona, aquel hombre y aquella mujer que aún no ha tomado decisión por el Señor, el llamado es para usted, amigo y amiga que nos escucha en esta hora, que usted pueda ver a Dios moviéndose el día de hoy. Pero ¿dónde está Dios? Se pregunta las personas. ¿Dónde está Dios? Dios está en medio nuestro. Y no lo podemos ver porque se necesitan unos ojos espirituales. Estos ojos naturales no lo pueden ver a Él. Pero cuando nosotros hemos recibido, reconocemos, porque eso es algo muy importante, no podemos hacer nada si primero no reconocemos que somos pecadores. Yo le hago bien a la gente, dicen algunas personas. Yo no le hago mal a las personas. Yo los ayudo. Todo eso está bien. Pero no es la entrada al cielo. La manera, y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La manera por el cual usted va a entrar delante de su presencia es a través del arrepentimiento. Porque esos hombres en el pasado escucharon lo que usted está escuchando. Ellos no escucharon nada diferente a lo que yo o cualquier ministro le hable. Ministro que le esté hablando la palabra, a eso me refiero. Ellos estaban escuchando la palabra, lo que habían hecho. ¿Qué hicieron? Se puede preguntar algunas personas. Cuando los apóstoles le estaban predicando a ellos, ellos habían crucificado al Señor y no lo sabían. Ellos habían sido cegados. Pero aún así, Dios en su gracia, en su misericordia, envió sus ángeles, porque no eran los apóstoles, pues, sí. Los predicadores son sus ángeles. Ellos son, por eso, y eso lo dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo todos estos puntos. Los predicadores hoy son los ángeles de Dios, trayendo un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la palabra. Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo.
es específico, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y tiene un beneficio: recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, va a recibir la vida de Dios. Va a ser parte de la naturaleza divina de Dios. Cuando nosotros arreglamos nuestra vida, viene ese proceso. Recibe el Espíritu Santo y ese niño tiene que ser instruido, porque al recibir el Espíritu Santo es recibir la nueva vida. El niño acaba de nacer, necesita ser alimentado, necesita ser instruido. Primero alimentado, porque el alimento le va a dar los nutrientes para crecer fuerte y sano. Eso es en lo natural. Recuerden que lo natural es un tipifica lo espiritual. Recibe ese alimento espiritual, ¿cómo? Escuchando la palabra. Porque dice la Biblia, la fe, que es la revelación, viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, eso crea en nosotros unos nutrientes espirituales para un crecimiento fuerte y sano. Porque el ministro no le va a traer su propio concepto, le va a traer el fundamento. Y el fundamento, como dice la Biblia, está puesto en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, cuando se toman las decisiones en Dios, nosotros podemos estar confiados en que vamos delante de su presencia, porque es el mismo creador del cielo y de la tierra quien está instruyéndolo a usted y a mí. Nos está dando el alimento correcto, el alimento necesario. A veces el alimento es fuerte, es difícil de digerir. ¿A qué me refiero? A que a veces el alimento de la predicación es corrección. Pero la corrección nos hace a nosotros tomar decisiones. Y hay expresiones tremendas en la Biblia en cuanto a lo que Dios administra, porque recuerde que los predicadores son administradores de la palabra del Señor. Hay palabras que tenemos que hacer, porque dice la Biblia, una de las palabras fuertes de la Biblia es que si no nos arrepentimos, entonces moriremos. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Se lo voy a leer textualmente para que podamos ver este punto, pero todo tiene un propósito. Dice Romanos 6:23: mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y por la vida eterna, porque la paga del pecado, fíjate esto, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es muerte? Separación eterna de Dios. No está hablando de una muerte natural, está hablando de la muerte espiritual, porque separado de Dios usted no tiene vida. Por eso Dios lo está llamando para que usted tome decisiones, para no ser separado de Dios. Porque Dios no quiere, y eso lo dice la Biblia, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tenemos que tomar una decisión, porque tenemos libre albedrío, tenemos libre decisión. Y si no tomamos la decisión correcta, no nos podemos quedar neutrales. Nosotros no somos neutrales. O usted se pone del lado de Dios, o se pone del lado del enemigo. No puede servir a dos señores, dice la palabra. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. O sirves al Señor o sirves a Mamón. Pero usted tiene que tomar una decisión. Usted no se puede quedar en el centro, porque quedarse en el centro significa ponerse del lado del enemigo. Por eso es tan importante que tomemos decisión por el Señor. Y haciéndole esta pequeña introducción, les voy a decir el título del tema,
para que así entremos un poquitico en profundidad a lo que el Señor nos dé en esta hora, de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, porque Dios quiere que usted tome decisión, simplemente eso, que tome decisión pero por Él, no que tome decisión a no servirle, no, que tome la decisión de vivir piamente en este mundo, es decir, vivir de una manera recta, correcta, como lo dice la palabra del Señor. Les leo el título del tema, que es el siguiente: ¿quiénes son los administradores del perdón? Vamos a hacer una oración y vamos a estar con la ayuda del Señor desarrollando este tema. Nuestro Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, Padre amado, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Y, Padre amado, te pedimos que tú nos abras las Escrituras, Padre Celestial. Que no tengamos un concepto humano, Padre amado. Que no razonemos la palabra, Señor, sino que la creamos, Padre Celestial. Que sea de revelación. Como dice tu palabra, Señor, que a muchos no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Oh Padre amado, y que podamos verte a ti en nuestro medio en esta hora, Padre Celestial. Atentos, Padre Celestial, en esta hora a tu palabra, Padre amado. Si hay algún enfermo, Padre Celestial, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Que estas palabras que se han de hablar, Padre Celestial, úngelas con tu Santo Espíritu, Padre amado. Y unge los oídos, Padre Celestial, ese oído espiritual, Padre amado, para que puedan ser recibidas, atesoradas en el corazón, Padre amado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, se lo repito, recuerde que estamos en el tema principal, que es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Yo meditaba esta mañana y yo decía, verdaderamente que nosotros duramos en la radio bastante tiempo con un tema que era la guerra espiritual. Y se abrió muchas ramificaciones de un solo tema. Lo mismo ha pasado con este tema. Se han abierto ramificaciones tan tremendas y todo nos lleva a una sola cosa: Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Dios revelándonos. Dar a conocer es quitar el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación, quitar el velo. Dios nos está quitando ese velo de duda, de incredulidad, de ignorancia a lo que dice la palabra. De ignorancia, hermano, sí. A veces ignoramos ciertas cosas de la Escritura, las pasamos por alto, las vemos de una manera que no es el enfoque correcto como lo mira el Señor. Y por eso Dios nos trae ahora aquí al centro de la Biblia, al centro de la palabra, para darnos a conocer cosas que la habíamos tomado de una manera equivocada. Y el subtítulo del tema: ¿quiénes son los administradores del perdón? Alguien al escuchar este título puede pensar de una vez, pero ¿quién perdona sino Dios? Y es correcto. El que perdona es el Señor, eso está claro. Dios es el único que nos puede perdonar a nosotros. Pero viendo lo que dice la Biblia, esto no es un concepto humano. Esto no es que a mí me parece, o que a estos hermanos les parece que esto es así, no. Viendo lo que dice la palabra del Señor, los ministros, y déjeme decirle algo, aquí entra toda la iglesia, es decir, todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos llamados a perdonar. El tema de la semana pasada, esto es como una continuación del tema de la semana pasada, que era ¿a qué nos lleva y qué produce el perdón? El perdón nos lleva a algo y produce algo. Yo lo anotaba por aquí. Nos lleva a perdonar a los demás. Porque cuando usted ha probado
del perdón, y eso lo explicábamos la semana pasada en Algo Natural. Cuando usted come algo que es delicioso, algo que a usted le gusta mucho, por lo general usted comparte, o es llamado a compartir. Que pruebe esa delicia que usted está comiendo también. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo a los que hemos sido perdonados. Que le digamos a otro lo sabroso, lo deleitoso, lo beneficioso que es perdonar. Nosotros somos llamados a perdonar. Nosotros no podemos tener nada en contra de nadie. Nosotros tenemos que ser administradores del perdón. Somos los llamados a ser los administradores del perdón. Por eso este tema es tan importante. Y quisiera tomar una escritura que está en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17 al 20. Porque la escritura nos habla, porque fíjese, este tema lo estamos probando por la escritura. Porque como le dije hace un momento, Dios es el que perdona, pero se le ha dado la comisión a la iglesia de perdonar. ¿Cómo es eso, hermano, de perdonar? No es que usted me va a confesar sus pecados a mí, no me estoy refiriendo a eso, como quizás alguna persona lo puede confundir, no. Pero si usted o yo, vamos a poner el caso, si yo le falto a usted, si yo lo agredo, si yo hablo mal de usted, si yo le falto, sea cual sea lo que suceda, antes de pedirle perdón a Dios, yo primero tengo que ir a usted. Porque eso es muy fácil, que yo le haga un mal a usted y yo le diga al Señor, Señor, perdóname. Eso es muy fácil. El pecado tiene que ser confesado. Porque si yo le falté a usted, ¿a quién tengo que irle a pedir perdón? ¿Acaso no es a usted? Obviamente después tiene que decirle al Señor que lo perdone. Pero el pecado tiene que ser confesado para que pueda ser perdonado. Y eso lo dice la Biblia. Vamos a leer aquí la escritura. Como le dije, 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es estar en Cristo? Recibir el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, es un ministerio. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros, fíjese lo que hace este ministerio, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Es un ministerio, un administrador. Eso es lo que es un ministro, un administrador
de lo que se le ha sido dado. Ahora, ¿qué se le ha sido dado a un ministro? ¿Qué es lo que él tiene que administrar? La palabra, el evangelio de Jesucristo. Por eso un ministro no puede traerle, un ministro de la palabra, un verdadero ministro, no le puede traer algo contrario a lo que dice la Biblia. Porque entonces no está administrando de la manera correcta. No está haciendo lo que el Señor le mandó hacer. Porque si la Biblia nos llama a que nos estemos unánimes juntos y hay desavenencia, es decir, hay un desacuerdo, si la predicación en vez de unir lo que hace es separar, no está haciendo lo correcto. Porque Dios nos llamó a que estuviéramos juntos, como lo dijo el mismo Señor en Juan 17, que sean una cosa como Padre, tú en mí, yo en ti, que sean consumadamente una cosa. La palabra o como dice aquí el título del tema, la administración correcta tiene que ser traerlos a la palabra. Porque tenemos que tener las cosas en común. Recuerde, es un ministerio que tiene que llevarse a cabo. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, Él no estaba dividiendo a nadie. Él no vino para dividir a los fariseos, a los saduceos, a todas las religiones que habían en ese momento. No. Él los vino a sacar de la religión, de las falsas creencias, y traerlos a la palabra. Porque si no tenemos el evangelio, si no tenemos lo puro, lo genuino, entonces no podemos tener la vida. Porque la única manera en que podamos recibir el Espíritu Santo es dándole cumplimiento a lo que dice Dios en su palabra. Si nosotros no cumplimos el ministerio para el cual hemos sido ordenados, por eso le dije que aquí entraba, no es solamente los ministros, usted como hermana y como hermano, tiene la responsabilidad, el deber de perdonar. Porque eso fue lo que le dijo el Señor, eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en el cielo. Tenemos la palabra de la reconciliación. Y como dice aquí la Escritura, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, que estemos unánimes juntos, es decir, que no puede haber una separación, usted pensando de una manera y yo pensando de otra manera, yo diciendo que usted tiene una doctrina errada, usted diciendo que yo tengo una doctrina errada, una enseñanza. No puede ser de esa manera. Tiene que haber un acuerdo. Ahora, esto no es ponerse de acuerdo, bueno, yo te acepto este término y tú me aceptas este término. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tenemos que tener unidad con lo que dice la palabra, con lo que el Señor vino a hacer. Usted no ve en Escritura a Dios haciendo separaciones, más bien cuando estaba en la cruz del Calvario, que aquellos hombres lo tenían allá en la cruz del Calvario, lo habían crucificado, su expresión de amor hacia ellos fue: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Lo estaban matando. Pero ¿qué hizo un hombre lleno del Espíritu Santo? Porque Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que había alcanzado la adopción. ¿Qué hizo él? Los perdonó. Les administró el perdón. Usted se puede preguntar, pero bueno, él fue porque él era Jesús. ¿Sabe usted que esos hombres, esos fariseos, también chocaron con él?
cuando el Señor le dijo que le trajeron a aquel paralítico, le dijo, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esos hombres chocaron con él por causa de que, y fíjense algo, ellos estaban en lo correcto, déjenme decirle, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso fue lo que ellos le dijeron. Pero el Señor le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo, a ti te digo, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Le dijo, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Ahora a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos y a aquella persona que nos ofende. Somos los responsables de eso, de perdonar a aquella persona que nos falta. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice aquí, y ya vamos a estar leyendo esos puntos, una escritura muy conocida por nosotros, sigue diciendo aquí, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, fíjese, somos embajadores en nombre de Cristo. En lo natural, un embajador es un enviado, aquel representante de X gobierno. Eso es un embajador, está representando a un gobierno. Y lo que dice ese embajador es lo que diría, en este caso, el rey, el presidente, el que está a cargo de esa, en este caso, de esa nación, de ese reinado, podemos decirlo así. Ese embajador es el representante y sus palabras están respaldadas por el rey. Ahora, si en lo natural él tiene que cumplir lo que dice el rey, cumplir la comisión para el cual fue ordenado, porque fue ordenado, recuerde que estamos hablando en la parte natural, fue ordenado para ir a cierto y determinado lugar a llevar un mensaje, a proponer ciertas cosas. Él tiene que darle cumplimiento a todo lo que se le fue ordenado para que el trabajo esté bien hecho. Eso se ve en lo natural. Ahora en lo espiritual, aquí en lo espiritual, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, si nosotros somos los responsables, los administradores del perdón, ¿cuál es el mensaje? ¿De separación? No. ¿De división? No. El mensaje es de unidad, pero alrededor de la palabra. No es una unidad de que, bueno, yo te acepto ciertas cosas y tú me aceptas a mí ciertas cosas. No. El llamado es para que todos entremos a la visión de Dios, porque Dios tiene una visión. Usted puede tener una visión, yo puedo tener una visión. Usted puede estar equivocado como así yo también puedo estar equivocado. ¿Qué nos interesa a nosotros? La visión de Dios. Por eso el llamado es para que nos reconciliemos. ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Con Dios, dirá alguien. Sí, pero después. ¿Por qué después? Porque primero usted tiene que reconciliarse con su hermano. Porque si usted, y eso lo hemos dicho, eso lo dice Juan capítulo 4, dice que si usted no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios al cual nunca ha visto? Tiene que haber una unidad. Tiene que haber un llamado de sinceridad. Porque si no, nunca vamos a poder tener ese compañerismo hermanable. Y Dios quiere que usted y yo nos reconciliemos. Dios quiere bajar a tener compañerismo con nosotros. Pero que Él pueda tener libertad. Pero teniendo los desacuerdos que pudieran haber, eso no se puede llevar a cabo.
Porque somos los responsables, hoy, somos los responsables de tener esa paz. Como dice la Escritura, de tener ese gozo. Somos los responsables porque la única manera, y eso lo dijo el profeta, de que se puedan unir, primero tienen que unirse los líderes. Si los líderes no se unen, el pueblo tampoco se va a unir. Por eso fíjese la responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Porque como dijo un ministro una vez, nunca se me olvida, allá no hay dos cielos. Allá hay un solo cielo. Y si vamos a tener compañerismo allá, primero tenemos que hacerlo aquí. De otra manera no lo vamos a poder tener allá. Fíjese lo importante que es ponernos en paz. Porque lo que está prometido en la Biblia no ha acontecido por causa de nosotros. Porque como dijo el profeta de la edad, y lo dijo porque lo dice la Biblia, yo lo digo porque lo dice la Escritura, lo respaldo porque lo dice el mensaje, que la iglesia ha perdido el paso. Eso lo dijo el profeta. Y Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, lo dice, que todas cabecearon, tanto las prudentes como las insensatas. Todas ellas cabecearon, es decir, se durmieron. Por eso que el profeta decía que la novia había perdido el paso. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Se lo dije empezando el programa. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Humillación. Eso es lo que significa la palabra humillación. Siempre hay que buscar el concepto de las palabras para poder entender. ¿Qué humillación es reconocer? ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Primeramente vamos a reconocer que hemos perdido el paso. Necesitamos nuevamente volver al paso. Porque el guía, y eso te lo puede ver en el ámbito natural, permiso, como el guía, usted puede estar en una selva, obviamente usted no conoce el lugar, necesita un guía, pero si usted se aleja del guía y pierde de vista el guía, usted intentará salir de ese sitio, pero puede ir a una trampa. Puede hallarse perdido. Puede hasta morir. ¿Por qué causa? Porque perdió la visión del guía. Y el guía siempre le va a decir, no me pierdan de vista, síganme. Manténganse cerca. Porque él es el que sabe el camino. Y en lo natural lo hacemos de esa manera. Siempre vamos detrás del guía, pendiente de lo que está haciendo el guía. No vaya a ser que agarre por otro lado y nosotros no nos demos de cuenta. No nos demos cuenta. Ahora, en lo espiritual es de la misma manera. Y esto es una exhortación para nosotros hoy. Dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo. Todas, dice aquí la Escritura, y todo es todo. Y tardándose la esposa, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, si el llamado es que hemos perdido el paso,
que necesitamos perdonarnos unos a otros. No un perdón, usted sabe, superficial. De yo te perdono, te abrazo, de repente lloro y hasta ahí queda la cosa. No. Eso es muy humano, eso es muy fingido. Cuando se llega, obviamente esos pasos están correctos, pero cuando se llega hasta ahí y no se avanza, entonces eso fue algo emocional. ¿Por qué? Porque si nos hemos perdonado y somos hermanos, ¿qué debemos hacer? Empezar a tener compañerismo alrededor de la palabra. No es que usted me va a invitar para su casa, yo lo voy a invitar para la mía y de repente almorzamos, nos tomamos algún juguito. No se refiere a eso. Se refiere a sentarnos sin tener nada el uno con el otro. Porque si somos los administradores del perdón y el mundo nos está observando, los creyentes nos están observando, nuestros hermanos y hermanas nos están observando, que no hay ese amor genuino y real. Es algo real, es algo genuino. Y se escuchan expresiones de gente del mundo. No, yo para ser así cristiano prefiero no ser nada. ¿Por qué hacen esas expresiones? Porque ven la separación que hay. Si el Señor no está dividido y nuestro cuerpo natural no hace lo que quiere porque hay una orden que viene de nuestra cabeza, de nuestra mente, da las órdenes. Si en lo natural eso es perfecto, ¿cuánto más debería ser en lo espiritual? Porque decimos que tenemos un Padre, como lo dice Efesios 4. Dice que tenemos un Padre, que tenemos un Dios. Tenemos muchas cosas en común, un mismo bautismo. Todo ese tipo de cosas nos dice la palabra del Señor. Dice Efesios 4, versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Si decimos que tenemos un Padre, un Dios, ¿cómo es que no podemos tener ese compañerismo hermanable? ¿Cómo le vamos a decir a otra persona? Recuerde, somos los administradores del perdón. ¿Cómo le vamos a decir a otra persona que se arreglen con Dios? Si tomamos esas actitudes, a eso me refiero. No estoy diciendo nada por nadie en específico. Solamente estoy exponiendo un punto. Si nosotros no nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo le vamos a decir al que no conoce nada de Dios o el que quizás está en una religión o el que tiene duda que se unan? Cuando en nosotros no hay unión, primero tienen que entrar los sacerdotes para poder decirle al pueblo la manera de entrar. Ahora Dios nos está exhortando, Dios nos está exigiendo que tenemos que tener la unidad por el Espíritu, como leímos ahorita, en el vínculo de la paz. Porque sigo aquí leyendo, dice la palabra del Señor, que somos los embajadores, los enviados de parte de Dios. Fíjese, versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 5. Así que somos, no es que vamos a ser, no es que fuimos,
somos, presente. Por eso, cuando se habla de Dios, cuando se habla del Señor, de la palabra, del mensaje de la hora, todo, nosotros tenemos que hablarlo en presente. No podemos enfocarnos en el pasado ni en el futuro. No, nos interesa en este momento el presente. Si no nos preparamos en el presente, el futuro no será de beneficio para nosotros, déjeme decirle eso. Porque si Dios está llamando, como lo está haciendo en esta hora, a corrección, a que nos corrijamos, es una preparación para el futuro. Porque hablamos de las calles de oro, hablamos de la transformación, cómo el Señor va a venir en su segunda venida, cómo van a ser transformados, los muertos en Cristo van a resucitar primero, viene un rapto de la iglesia, de la novia de Jesucristo. Hablamos todo ese tipo de cosas, pero si nosotros no nos preparamos hoy para llevar a cabo ese drama, entonces eso no nos será a nosotros de beneficio. Como no van a resucitar los muertos, y los que están vivos van a ser transformados, pero si nosotros no estamos preparados para lo que Dios está haciendo hoy, como le decía la semana pasada, si todavía estamos con niñadas, entonces ni siquiera espectadores vamos a ser. Porque ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. El mundo no se va a dar cuenta de lo que va a acontecer. Ni el mundo religioso. Se van a dar cuenta cuando entre la gran tribulación. Entonces, como le leí hace un momento, si se ha perdido el paso, si hemos perdido el paso, si hemos cabeceado, ¿cuál es el deber ser? Para eso Dios está enviando sus administradores. Para eso Dios está enviando sus embajadores. Rogando, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice aquí, se lo leo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Fíjese algo, como si Dios rogase por medio nuestro. Siempre llamamos a la persona, y el llamado es hoy, y lo seguiré escuchando: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque viene un día en el cual Dios no va a oír. Dios está atento hoy. Y lo dice la Biblia y se lo leímos: si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestro corazón. Pero va a llegar un día, y no está lejos, está pronto. Obviamente ningún ser humano, ni siquiera los ángeles en el cielo saben cuándo el Señor va a venir. Solamente Dios. Por eso no crea cuando alguien dice que tal fecha y tal fecha va a venir el Señor. No crea eso es mentira. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben cuando el Señor ha de venir a la tierra, pero va a venir, está pronto. No dejó señales, eso sí hizo el Señor. No dejó señales para que, como dice la Escritura, levantáramos nuestra cabeza porque vuestra redención estaba cerca. Viene un día en el cual Dios no va a escuchar, Dios va a quitar su Espíritu Santo de la tierra. Y lo que vendrá será destrucción. Porque ahí sí el enemigo, el diablo, va a hacer destrucción total en esta tierra. Y ese día está pronto. ¿Cuál es el llamado? El mismo llamado de Dios: arrepiéntanse. ¿De qué se van a arrepentir? De sus pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por el Señor Jesucristo. Quiere decir que la justificación, el perdón es gratis. ¿Qué es lo que necesita usted? Escuchar la palabra.
reconocer su condición delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, que somos unos pecadores y necesitamos el perdón de nuestros pecados, nosotros tomamos la decisión de servir al Señor. El trabajo en el Señor no es en vano, como lo dice la Biblia. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo como muchas personas piensan. No. Porque si el valor de un alma, eso lo explicó el profeta de esta edad, es de 10,000 veces todo el valor del mundo, ¿se imagina ahora millones de personas? ¿Cuál es el valor para Dios de un alma? Pero hay un pago, dice la Escritura, que el alma que pecare esa morirá. Y lo explicamos en el principio del programa. Que cuando una persona peca y no se arrepiente, se muere, se separa de Dios. Y después del otro lado ya no hay oportunidad. La oportunidad es hoy, en esta hora. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Por eso dice aquí, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo. El ruego del creyente, del ministro, aquí entra también la iglesia, es que se arrepientan. Porque Dios quiere perdonarlo, Dios quiere salvarlo. Nadie va a hacer lo que Él hizo. Por eso dice la Escritura, con un sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, es decir, a los que son limpios. El Señor Jesucristo ya vino a morir una vez en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue más que suficiente para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros delitos. Como le decíamos la semana pasada, esos no son pecados, esos son delitos. Nosotros cometimos delitos delante del Señor. Por eso necesitamos ser perdonados. Y el Señor nos dejó, como le dije hace un momento, esta comisión. Recuerde, somos los administradores del perdón. Porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Ese es el punto. No se trata de hacerlo fácil, de ir. Y eso lo dice la Biblia. Si en el altar allá te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo en contra de tu hermano. Si te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente y ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No dice que des tu presente. Tu presente puede ser una oración, una alabanza, lo que sea, un culto. Ese es el presente. Pero necesitas primero reconciliarte, porque es un ministerio que está en operación hoy. Nosotros hablamos de los 5 ministerios que están en operación según Efesios 4:11. Pero este ministerio abarca a toda la iglesia, a todo creyente, a toda persona. Tiene que perdonar de corazón. Y como lo dice aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, el Señor indicándonos la manera correcta de orar. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Porque dice la palabra de Dios que ellos le estaban preguntando, Señor, enséñanos a orar. Le voy a leer un poquitico más arriba para que podamos entender con más claridad lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice en el versículo 5 de Mateo capítulo 6, estamos en el Sermón del Monte. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo del capítulo 6 completo. Vamos a leerlo. Dice, mirad, que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos.
De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hacéis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Es decir, que si te ayuda a alguien, usted no tiene que decirlo porque eso es hipocresía. Eso es lo que quiere decir esta escritura. Como hacen los hipócritas en las sinagogas, fíjense, en las iglesias, y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Que los vieran. Esa es la recompensa que recibieron por haber ayudado a otra persona. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, no seáis como los hipócritas. Hay una hipocresía orando. Fíjense lo importante que es esto. Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. Ahí está la hipocresía. En el orar, pero para que te vean. Ay, mira cómo ora. Qué hombre, qué mujer de oración. Si lo haces con esa intención, entonces eso se vuelve en una hipocresía. Sigue diciendo, para ser visto de los hombres, de cierto os digo, ya tienen su pago. Mas tú que oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis próligos como los gentiles, que piensan que sus parlerías serán oídos. Es decir, si mi memoria no me falla, creo que próligo es repetitivo. No se van a repeticiones, creo que significa esto. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, fíjese, aquí sí viene la parte, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy vuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestras ofensas, nuestros pecados, dice en otra parte y en otra versión. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, es decir, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, fíjese, el que perdona es Dios, sí, pero cuando una persona nos ofende, se burla, nos escandaliza, sea lo que sea, usted tiene la obligación, la responsabilidad, el deber de perdonarlo. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Le repito, versículo 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese algo, es condicional. En este caso, el perdón es condicional. No espere, o yo no espero, que Dios me vaya a perdonar a mí o a usted si usted no perdona a su hermano. Porque no se trata de decir yo te perdono, pero hasta ahí. No. ¿Qué hace la reconciliación?
si estamos reconciliados, algo tiene que salir de su corazón. ¿Qué va a salir de su corazón? Lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Sería la pregunta. Sí, hermano, yo te perdono. Sí, hermana, yo te perdono. Si el Espíritu Santo está en su corazón, ¿qué va a salir de su corazón? El fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Lo que va a salir de su corazón va a ser la esencia de Dios, como lo hemos explicado. Amor, caridad, ¿qué es amor? ¿Y qué hace el amor? Qué importante pregunta. ¿Qué hace el amor? Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 4 de Primera de Corintios, capítulo 13, dice, la caridad, que es amor, es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha. No es injuriosa. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Ahora, este versículo 7 refleja lo que hace el perdón. Por eso somos los administradores del perdón. ¿Qué tiene que salir de usted? Versículo 7 de 1 de Corintios capítulo 13. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Será verdad que se arrepintió y que me pidió perdón? No, todo lo cree. Es un creyente. Si yo lo ofendo a usted y yo le pido perdón, ¿qué tiene que hacer usted? Creerme. Usted no fue llamado a creer. Usted no es un creyente. O yo no soy un creyente. Tiene que creerme lo que le estoy diciendo. Allá yo sí estoy mintiendo. O si hay una segunda intención. Pero usted cumple su deber, su labor, su obligación delante de Dios como administrador del perdón, que es a la unión. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Por eso no puede haber división. No hay división. Dios separa, pero no divide. Ahí está el ejemplo para nosotros. Separar. ¿Qué es lo que vamos a separar? Eso es lo que es juzgar. Separar lo bueno de lo malo. Cuando una persona juzga, está separando de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo bueno y de lo malo. El amor nunca deja de ser. Y en otra parte dice que el amor sea sin fingimiento. Si verdaderamente usted me ha perdonado a mí, ¿qué tenemos que hacer? Provocarnos al amor y a las buenas obras. Porque no importa, hermano y hermana, lo que alguien le haga a usted o me haga a mí. Eso no importa.
Importa es su actitud. Dios va a mirar su actitud. Dios lidia con individuos, con cada uno de nosotros. No así con el pueblo de Israel. Él lidia con ellos como nación, pero con nosotros lidia a nivel personal. Dios está mirando su actitud, mi actitud, al movimiento del Espíritu Santo. Si tenemos la responsabilidad de perdonar a otro, sí, porque es así, así lo dice la Biblia. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Eso es lo que acabamos de leer en la oración modelo. Si no perdonamos a nuestro hermano, Dios tampoco nos va a perdonar. Eso es lo que dice la oración. Como le dije hace un momento, la esencia de Dios es el amor. Ese fue el Señor Jesús, que Él perdonó a aquellos hombres que lo estaban asesinando. Sé porque era Dios. Él podía hacer eso porque Él tenía ese material de Dios para hacerlo. No era Dios hecho carne, por eso fue que los perdonó. Se burlaron, ¿qué no le hicieron al Señor? Fue la primicia, déjeme decirle. Recuerde que, como dice, antes de leer esta escritura voy a leer otra aquí, que es... le iba a leer un caso, ya se lo vamos a leer. Pero quisiera leerle aquí Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios, vamos a leer Hebreos capítulo 1. Fíjese, en el versículo 14 dice, y después vamos a continuar al capítulo 2, dice, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esos son los predicadores. No son todos espíritus, y si usted lo puede leer en su casa, si lo está leyendo, Hebreos capítulo 1, versículo 14, se va a dar cuenta que está en minúscula cuando dice espíritus. No son todos estos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Dice en el capítulo 2, por tanto es necesario, aquí dice es menester, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atienda, hermano y hermana, amigo y amiga, hombre, mujer, que no conoce y que conoce de Dios. Atienda lo que ha oído. Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, es decir, no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles, ¿cuáles ángeles? Vuélvalo a leer. Está en minúscula, está hablando de los ministros. Fue firme la palabra que habló Moisés. Sí, todo se cumplió. Lo que dijo Elías, sí, también se cumplió. No habrá ni sol ni rocío sino por mi palabra, le dijo Elías. 3 años y medio se cerró el cielo, sin lluvia. Sigue diciendo, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, la paga del pecado es la muerte. Tiene un pago el pecado, la maldad tiene un pago. ¿Cómo escaparemos nosotros si estuviéramos en poco una salvación tan grande? Ahora, aquí está el punto en el cual quería llegar.
la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Empezó con nuestro Señor Jesucristo, por eso quise empezar aquí, porque empezó por nuestro Señor Jesucristo, ahora ha sido confirmada, dicha y confirmada por el Señor, o sea, a nosotros. ¿Por qué le leí esa escritura? Porque muchas personas quizás puedan pensar que el Señor Jesucristo es porque era Dios, por eso fue que los perdonó, lo estaban matando. Dice la escritura que le dieron de mojicones, de puñetazos, arrancaron la barba, lo escupieron, le hicieron de todo lo que usted se puede imaginar, se burlaron de él, lo desnudaron. No crea que como salen las películas que él tenía ahí un guayuco o algo ahí protegiéndolo, no, lo desnudaron por completo. Y aún así él estaba en la cruz perdonándolo, porque oró por esos transgresores. Padre, perdónalos, fue lo que le dijo, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, ese era porque era el Señor y bueno, él se le había dado potestad de perdonar los pecados. Sí, correcto, amén. Pero hay un caso en la Escritura de un santo de Dios también, en el cual hace algo muy parecido. Por eso la primicia fue el Señor. Ahora viene otro hombre que le estaban haciendo algo parecido. Leemos Hechos capítulo 7 en el versículo 51 en adelante hasta el 60. Dice: duros de servir. Está hablando Esteban, le está predicando la palabra a esos hombres. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Con la responsabilidad de predicar el Evangelio. No puede hacer otra cosa, sino darle cumplimiento a la ordenanza. Porque él fue un embajador, fue un administrador del perdón. La palabra estaba en él. Tenía el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué Esteban le estaba predicando a esos hombres? ¿Qué quería? ¿Que hacerlos sentir mal? No. Quería que se arrepintieran por la palabra de Dios en él. Ahora le leo. Dice: duros de cerviz. Es decir, eran de cabeza dura. No querían recibir la palabra. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Estaban resistiendo la palabra de reconciliación, la administración del perdón. Estaban resistiéndola. Dice: vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Imagínense eso, lo que habían hecho. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron sus padres. Habían matado a los profetas que habían anunciado la venida de Jesucristo, y aún así, cuando vino el cumplimiento de la Escritura, también lo mataron. ¿Qué recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Y oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones. Tan bravo, porque les estaba predicando la palabra. Y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo,
santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace un hombre lleno del Espíritu Santo? No puede predicar su propio sermón. No. ¿Qué predica? Lo que el Espíritu Santo pone en su boca. Eso es lo que tiene que predicar. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio una visión. Ellos no estaban viendo eso. Eso lo estaba viendo era el hombre que estaba administrándoles el perdón. Es decir, cuando hablamos de administrar el perdón, para que se entienda un poco mejor, es decirle la manera cómo tienen que hacer para ser perdonado. Alguien puede decir, pero es que bueno, para yo ser perdonado tengo que solamente pedirle perdón al Señor. Pero de una manera equivocada no puede ser. Dios no lo va a aceptar de esa manera equivocada. ¿Cómo sería una manera equivocada? Teniendo raíces de amargura en su corazón. No, para que usted sea perdonado, si usted tiene algo en contra de alguien, primero tiene que perdonar a esa persona. O si fue que usted le faltó, usted tiene que ir a esa persona. Para que esa persona lo perdone y usted pueda entrar delante de la presencia del Señor a pedirle perdón. Por eso dice aquí, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y estaban escuchando lo que usted está escuchando en esta hora, la palabra. Fíjese la actitud religiosa, legalista, cruel, fanática de unas personas que están escuchando la administración del perdón, la manera como tenían que hacer para ser perdonados. ¿Pero qué hicieron ellos? Se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Lo agredieron. Y dice en el versículo 58, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabía que lo estaban matando. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Es decir, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se acostó a dormir? No. Para que se entienda mejor, murió. Pero como el creyente no muere, no hay manera, no hay suficientes bombas atómicas en el mundo, nucleares en el mundo que pueda matar a una persona, a su alma. A eso me refiero. El creyente no muere, duerme. ¿Cómo no? El cuerpo va a la tierra de donde fue tomado, pero su alma va a la presencia del Señor. ¿Por qué dice que duerme? Porque se va a levantar algún día. Esa es la explicación a eso. No, durmió. ¿Por qué durmió? Porque cuando usted se acuesta a dormir, en el tipo natural, usted se acuesta a dormir y al otro día se va a levantar. Usted no se acuesta en la noche muerto, ¿no? Usted se acuesta a dormir, a descansar. Y se va a levantar en la mañana, hablando naturalmente. En lo espiritual es de la misma manera, pero como el tiempo no significa nada para Dios, se va a levantar en el momento que Dios lo diga, en la gran resurrección.
Entonces, cuando vemos esta actitud igual a la del Señor Jesucristo, fue martirizado, algo así, ¿usted me entiende? Lo mataron, lo asesinaron. ¿Por qué causa? Por predicar el Evangelio. Porque les trajo las buenas nuevas de salvación. Y ahí está el reflejo de que sí puede un hombre, una mujer, perdonar a su transgresor. Aquel que le está haciendo mal, hermano y hermana. A usted se les ha dado el ministerio de la reconciliación. Usted es la llamada, usted es el llamado a perdonarlo, a desatar esa vida, a decirle la manera que tiene que hacer para ser perdonado por el Señor. Porque usted es un embajador, una embajadora. ¿De quién? Del Señor. Dios está rogando por medio de usted. Ya llegando a los minutos finales de este programa, en la conclusión de este tema, ¿quiénes son los administradores del perdón? Usted tiene la responsabilidad, el deber, el llamado, la comisión de perdonar. No se aire cuando alguien le falte, cuando alguien le agreda. No. Ore por esa vida. Porque si esa persona no se arrepiente, él va a dar cuenta de sí por lo que hizo. Pero y eso lo dijo el profeta, que nosotros tenemos que el asiento de la misericordia está en la novia. Fueron palabras del profeta de esta edad. Si el asiento de la misericordia está en la novia, ¿qué debe salir de nosotros entonces? Sino más bien intercesión por esa vida. Por eso nosotros tenemos que perdonar, así como nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros perdonamos a quien nos falta, a quien nos agrede, porque usted tiene material de Dios para hacerlo. Recuerde su comisión. Esto no fue una comisión del hombre. Esta es la comisión que Dios le dio a la iglesia, siendo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Dios está rogando por medio nuestro. Por eso tenemos que perdonar. Recuerde, el llamado es para los administradores del perdón. Dígale a otro cómo usted fue perdonado, cómo usted fue perdonada, y Dios hará maravillas a través de usted en sencillez y en humildad de corazón. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Padre amado. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Unge estas palabras, Señor, que sean de beneficio, Padre Celestial, para aquel hermano y hermana que escucha, Padre Celestial, y que juntos, Padre Celestial, lleguemos, Padre amado, a esa armonía de la palabra. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hacemos una invitación para mañana en la tarde. Estará otro hermano trayendo la palabra del Señor.
Que el Señor Jesucristo me les bendiga y me les guarde. Y la paz de nuestro Dios, que sobrepuja, como dice la Escritura, todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.